Entonces yo mañana voy a mañana voy a entregar calificaciones, pero pues me dijeron mañana, pero no a qué hora, ¿verdad? Entonces voy a aprovechar. Le voy a decir a la secretaria que se las entrego por la tarde. Entonces, ustedes si pueden traten de enviarlo. Yo sí veo que no tienen tiempo ahorita, lo pueden hacer ahorita, o si mañana todavía algunos están a última hora, pues voy a ver si lo puedo entregar hasta más tarde el miércoles, ¿no? Pero más del miércoles, ya sería el miércoles definitivo entre la entrega de las calificaciones. Sí, que yo me pueda pasar, ¿no? El día de entregas. Para aquellos que están todavía con falta, ya he hablado con algunos sobre de las entregas, algunos hicieron preguntas por el WhatsApp, pero sí, estén al pendiente mucho de eso, ¿no? Sus tareas. Si veo que a alguien le hace falta tarea el día de hoy, ahorita voy a revisar a esos que están pendientes, y si veo a alguien que todavía está pendiente, pues sí le voy a mandar un mensajito, ¿verdad? Pues lo que ya de la 1 ya faltan, de 13 falta solamente una persona. Entonces, evaluando hasta la última parte de los videos, aquí por ejemplo de 9 faltan 5, de 9 faltan todavía 5 personas. No sé si aquí entre nosotros estén los integrantes, ¿verdad? Pero aquí me dice que falta todavía Daniel Castillo, Josué de Jesús, Elda Hinojosa, Sergio Matías, Alberto Rivera. Entonces estén muy pendientes de eso, porque si no entregan tareas, pues sí les va a afectar, y posiblemente, pues si estamos abajo del 7, acuérdense que 7 es aprobatorio, y abajo del 7 igual ya no nos va a aprobar, ¿verdad? La calificación para el certificado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, para aquellos que todavía les hace falta, pues les voy a hacer llegar el mensaje por medio de WhatsApp, y les voy a hacer llegar, no de cada una de las actividades, lógicamente. Yo voy a hacer llegar solamente por el WhatsApp, de nueva cuenta, el mismo mensaje que dé por la mañana. Hay que revisar, nos faltan tareas. Si por ejemplo de los que están aquí ahorita se ven en la lista de algunos de estos actividades, pues hay que tener mucho cuidado con eso para que no afecte la calificación final. Vuelvo a repetir, aquí todavía faltan, miren, otros 9 de 5, otros 9 de 5, al parecer son 5, y sí, se trata de los mismos, ¿verdad? Estamos hablando de Elda, de José de Jesús, de Sergio Matías, Alberto Rivera y Daniel Castillo. Entonces, están ahorita en clase, pues hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Que no nos vaya a afectar. Más abajo del 7 ya no vamos a poder pasar, ¿verdad? Entonces sería, si yo califico con el tema 1 y el tema 2 y los exámenes, si están reprobados una de las dos unidades, pues o las dos unidades, ya automáticamente ya descalificado, ¿verdad? Como ya no va a poder recibir lo que es la constancia. Sí le da una constancia, pero es por participación, pero no va a ser la ideal, ¿no? Que es la aprobado, de apto. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Si alguien tiene dudas, pues igual ahorita los puedo atender. Si no tienen dudas, si ya saben qué es lo que les hace falta y qué es lo que hay que hacer, pues adelante, ¿verdad? Entonces, dudas, preguntas, muchachos. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Muy bien. Ok, vamos a ver. Entonces, nos quedamos en los videos, ¿verdad? De lo que fue el tema 3. Ya del tema 3 aquí en adelante, no creo que vamos a alcanzar, porque era una tarea, luego un video, y luego ya los elementos del examen, ¿verdad? Entonces, lo voy a dejar de todas maneras. Ya una vez que terminemos con los videos, nos brincamos a lo que son los ejercicios. Esto yo creo que los podemos hacer aquí en clase. Y participando lógicamente entre todos, y elementos de programación, pues también es un video únicamente, ¿sí? Para explicarles cuáles son los elementos que componen una programación. Y pues el examen ya se va a hacer individual, lógicamente. Ok, entonces, dudas, muchachos, antes de comenzar. Profesor, la constancia la entregarán por línea. Así es, las constancias se les hace llegar por medio de su correo, el correo que ustedes entregaron. Ahí ese mismo correo se les va a enviar lo que es su constancia. Entonces, las constancias, creo que si ya parece que ya los próximos cursos andan pretendiendo hacerlos híbridos, entonces sería estar aquí en la escuela, y en parte en la escuela y en parte pues en la casa.
Entonces, no todos los cursos creo que apliquen para tener que estar aquí en la escuela. Por ejemplo, un curso de programación pues no aplicaría en todo caso. Si acaso se pudiera a lo mejor hacer una pequeña práctica, ¿verdad? Con lo visto en la programación, y podríamos venir aquí y echar a andar un poquito la máquina. Pero mayoría parte del curso pues sí sería enfocarse mucho en lo que es la parte de la programación. O sea, sería la ventaja, pero ya casi hasta el final del curso, ¿verdad? El hecho de ponernos de acuerdo para poder venir a la máquina y en determinado número los en grupos, un determinado número de personas, para poder presentarse aquí en lo que es el taller, en el aula, y pasar a hacer una práctica, lógicamente, con el programa que hicieron, ¿verdad? Durante el curso. Entonces, pero por ejemplo cursos como... Sí, adelante. ¿Este curso de programación lo estaría impartiendo usted? Sí, yo iniciaría el curso de programación, que sería el siguiente curso. O sea, terminando yo el lunes, este lunes al otro, ¿sí? Ya arrancaríamos con el de programación, de torno. Entonces me preguntan qué sigue de este curso. Bueno, seguiría ese curso. Este es el que sigue, ¿verdad? Y no es programación por computadora, vaya, usando un software, ¿no? Como Mastercam, es programación a mano, ¿sí? Sería entonces el lunes 4 de octubre iniciamos con el curso de programación de torno CNC. Entonces es programación básica, torno CNC, y las actividades que vamos a ver ahorita, o vamos a platicar un poquito de las actividades que realizan en las herramientas, es prácticamente llevar a cabo a que estas herramientas realicen esas operaciones de maquinado. ¿Cómo le decimos al programa que ejecute, que la herramienta que ejecute esas operaciones de corte, ¿no? O sea, hacer un cariado, hacer un ranurado, hacer un mandrinado, cilindrado, ¿sí? Un tronzado. Entonces, ¿cómo nosotros con la programación podemos calcular eso? Entonces, un empujoncito de la programación pues es este tema, el número 4 y el número 5. Entonces ahí es donde vamos a conocer lo que vamos a ver un poco más adelante en este curso. Pero sí, si yo lo impartiría sería en este horario. Yo esperaría, no sé, déjenme ver si el curso de programación va a seguir siendo de la 1 a las... Perdón, ¿de las qué? De las 6 a las 7:30, ¿no? Entonces déjenme ver si yo voy a continuar así o voy a trabajar ahora sí ya de las 6 a las 9, ¿no? Como tenía yo mi horario. Pues ¿por qué? Porque es un curso que sí está un poco más pesadito, sí necesitamos un poco más de tiempo. Prácticamente para lo que es la participación de las prácticas, pues sí se absorbe en un solo ejercicio, a lo mejor absorbemos como una media hora, una hora. Entonces hay que checar eso, ¿no? Y poner la balanza. Entonces voy a hablar en dirección para ver si ya para ese entonces podemos trabajar de ese modo, y que la parte compartida del otro maestro pues también pueda dar su curso, la parte quizás en el mismo horario en el que yo estoy, pero aparte, ¿no? Para que no se nos mezcle como en esta ocasión. Yo lo checo con la dirección en esta semana. De hecho ahorita acabo de recordar eso, ahorita que me acordé del horario. Dice, ¿para cuándo empezarás cursos de pura programación? Ok, empezaría el 4. El 4 sería de programación a mano. ¿Y cuál sería la duración del curso de programación? Sería igual. Estos cursos ahorita están ofertando en 60 horas. Estamos hablando de que seríamos todo un mes estaríamos llevando ese curso de programación a mano. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Dudas que tengan, muchachos? ¿Preguntas? Nada. Entonces, ¿qué? Continuamos. ¿Dónde nos quedamos? Ok, todo listo, Abraham. Patricia, Fernando, Eric, Josué. El costo sería el mismo, sí, el costo va a ser el mismo. Ok. El costo de los cursos es igual, no hay ningún problema. Bien, bueno, nos terminamos la presentación, ¿verdad? Esto fue el pasado viernes.
Ya le subí creo que la clase el sábado, ya un poquito tarde porque aquí pues vine a trabajar para acá. También el sábado ya regresé en la tarde, pues hacer un chorro de, ya saben, ¿no? De mandados, todo eso, anduve mucho en la calle y por eso fue un día difícil, pero casi se me olvidaba, ¿no? Entonces subí el video rápidamente para aquellos que pues necesitan de ver el video, ¿no? Para poder estar atendiendo la clase. Entonces espero que no les haya afectado. Una disculpa nomás por el tiempo, ¿verdad? Pero vimos lo de la presentación ese día y aparte estuvimos trabajando. Y aparte les dije que echaron un ojito ahí, ¿verdad? A lo que son los videos. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes vio el video? ¿Vieron los videos? Bueno, vamos a ir viendo un poquito de esos videos, explicando rápido para entrar en los ejercicios de la práctica 4. Y si dando los ejercicios de la práctica 4 ustedes le entienden bien al primero o al segundo, pues ya pueden incursionar, echarse el tercero, el cuarto, ¿verdad? Ustedes ya trabajar despacito, poco a poquito, los otros 2 ejercicios que resten, ¿verdad? O 3 ejercicios, como sea. Entonces vamos a entrar en el inserto rombo. Dentro de lo que fue la práctica estuvimos viendo los tipos de insertos rombos. Algunos de ellos eran los tipos C, que son insertos de diamante, que parecen cuadrados, pero no son tan cuadrados, ¿verdad? Tienen ciertos grados en sus lados y se ven así, de esta manera. Las características que se ven en la cara, vean, por ejemplo, aquí se ve esas características que les decía en las caras, los rompevirutas, para hacer que cuando está removiendo material, la viruta, en vez de que se forme como un hilo, se desbarata en pedacitos el material. Para eso en ocasiones para eso ayuda lo que es la preparación del filo. ¿Se acuerdan que les mencionaba que los filos son a veces agudos como navajas? O sea, bien filositos las orillas, y a veces tienen unos filos, una preparación de filo que es un poco más gruesecito. Vean, por ejemplo, ven entre estas 2 líneas. Ok, ese es el filo. A veces se mira como que es un poquito más gruesecito. No se mira tan como una navajita, ¿verdad? El puro ras de la orilla, no. Entonces, estas preparaciones de filos les ayuda a los insertos cuando remueven más cantidad de material, por ejemplo, a remover grandes cargas de corte, que meten mucha profundidad de corte, o sea que el inserto penetra sobre el material a mucha profundidad. Okay, entonces ahí es cuando a veces estas orillas con esta preparación pues son un poquito más robusta, no es tan filosa o tan aguda como una navaja, pero le ayuda a resistir la carga de corte, el golpeteo. Entonces, si estamos usando, lo que quiere decir aquí en pocas palabras es, para la experiencia, es que si por ejemplo yo estoy removiendo mucho material y volteo a ver mi inserto y digo, oye, pero si ese inserto tiene un filo de navaja de afeitar, o sea, ¿cómo no se va a estar rompiendo el filo, verdad? ¿Cómo no se va a estar descostillando? Porque ese filo tan delgadito pues está resistiendo toda esa carga de corte. Entonces no es un inserto ideal. Aquí no es que el programa esté mal, no es que la pieza sea el material que esté incorrecto, o sea, aquí lo que pasa es que a lo mejor es el inserto, que no estamos usando un inserto adecuado para la operación que queremos. En este caso, remover mucho material, ¿verdad? Más adelante les voy a decir, esa parte de la operación de remover material le llamamos desbaste, cuando removemos todo el exceso de material que tiene la pieza, para lograr pues superficies ya más predeterminadas o más apegado a lo que ya es el perfil final de la pieza. Sí, no damos medidas finales, no terminamos todas las caras de las piezas, sino solamente aproximamos a las caras finales, ¿verdad? Ese es el desbaste, y todo lo que hacemos es pues de todo el material como llega, ¿sí? Bien tosco, como lingote, como si fuera una barra, etcétera. Todo ese exceso de material que ya traen, y estas barras pues lo removemos a través de esa operación, ¿no? De desbastar. Y desbastar es por remover la mayor cantidad de material en el menor tiempo posible. Y para que eso suceda, pues es remover la mayor cantidad de material en el menor tiempo posible. Es, como lo dice, remover la mayor cantidad de material. O sea, con estos insertos, penetrar mucho más profundo para remover más material y que esa operación sea lo más rápida posible. ¿Sí? Lo que queremos es tratar de llegar
a lo que es, ya va a ser casi el producto final, ¿verdad? Entonces, prácticamente en el maquinado y en estas máquinas, como les he comentado, todo es tiempo, ¿verdad? Estas máquinas se hicieron para eso, para mejorar esos tiempos de manufactura de las partes también. Entonces, ahí está más o menos, ya tenemos el inserto. Ese es el tipo C. Y los tipos C son así de cuadraditos. Tienen unos grados de 80 grados, ¿sí? Entre sus ángulos, ahí está. Entre un ángulo y otro son 80 grados de lo que es inclinación. Puestos en esa posición, ¿sí? Aquí en esta posición, ven, alcanzan a ver esta pequeña claridad chiquitita. ¿Sí la alcanzan a ver, Fernando? Sí, profe, sí. Ok, ese pequeño espacio chiquito que hay entre el material y la herramienta se le llama claridad, ángulo de claridad. Entonces, ese ángulo de claridad, ahorita, por ejemplo, la pastilla decía, ahorita en el video decía que entre sus caras, entre ángulo y ángulo, o sea, entre esta cara y la otra cara, eso se forma un ángulo de 80 grados. O sea, no es un ángulo 90 grados como un cuadrado, es menor, es de 80 grados, está más cerrado. Entonces, si es de 80 grados, y para llegar a 90 grados, ¿cuánto le falta para llegar a 90 grados? Si estamos en 80 grados. 10. Ok, muy bien. Entonces, cuando la pastilla está en esta posición, como cortando un ángulo de 90 grados, fíjense bien, entre esta cara del material y esta cara es un ángulo de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Esta cara y Sí, esta profe. línea. Entonces, ese es ¿de cuánto sería el ángulo de claridad que está dejando ahorita el inserto ahí? De 10. No. Acá también acuérdate que estás dejando, hay un ángulo, mira, este ángulo sí, no sí. está recto a esta cara. O sea, no está pegando recto, también aquí hay un ángulo. Entonces, al punto que voy es que la pastilla está instalada en el porta inserto, de manera que aquí dejas 5 grados y de acá también dejas 5 grados de claridad. Y esos 5 grados, ¿sí? Si los sumas, son los 10 grados, ¿no?, que te faltan para llegar a 90 grados. Entonces, prácticamente las claridades están repartidas entre 5 y 5 grados por inserto. ¿Ya checaron eso? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Los demás me entendieron? Pueden decir sí por el chat, ya saben que así entiendo que sí, que están respondiendo. Si no quieren abrir el micrófono, ¿verdad? Para no... Muy bien, entonces estamos aprendiendo un poquito más. Sí, fíjense que la dificultad más grande que yo veo cuando los integran al centro de maquinado, o sea, a la máquina, es que esto, pues, no lo aprenden y ni siquiera nunca lo toman en cuenta. O sea, prácticamente aquí, esta herramienta se califica así: mira, pélale la cara, tómale el Z, pélale el diámetro y tómale la X, y hasta ahí ya. Mira, fíjate cómo hace los cortes, pero no sabes, o sea, no sabes de lo que tú tienes en las manos, lo que tú estás cambiando, el inserto que se desgasta y luego lo giras, pones otro filo. O sea, de esa pastilla, de esto no se comprende, vaya, durante un entrenamiento en las máquinas. ¿Sí? Para eso es la escuela. La escuela nos va a enseñar un poco más, ¿verdad? Más allá de la visión que tenemos con las herramientas y la geometría, las características, cómo interactúan con el material. Entonces, ¿para qué sirven esas claridades? Bueno, si estuviera la pastilla pegada, el perfil de la pastilla pegado a todo lo que es el perfil de esta cara del material, del diámetro, que esta cara es el diámetro de la barra, prácticamente. Si estuviese pegada totalmente, pues toda la superficie de la pastilla estuviese pegando totalmente con toda la superficie del material, pues toda la superficie estuviera como que tallando, ¿verdad? Y a veces el hacer contacto con mucho más superficie sobre el material, pues también hace como más presión sobre el material. Y al hacer más presión, pues es como si estuvieras generando un freno, ¿verdad? También está cortando, pero hace mucha más presión cortando, y eso pues no nos ayuda. Aparte, la razón del por qué, ¿quién está cortando entonces? Si se dan cuenta, lo que está cortando ahí, o lo que lleva la carga de corte, es el radio, ¿sí? Y el ángulo de esta cara, ¿sí? Es la que está llevándose la carga de corte. Y el radio, de la esquina, es el que está dejando, ¿sí?, en esa esquina, el radio que tiene la pastilla. ¿Se acuerdan? El viernes les decía,
los insertos tienen en los radios, en las esquinas, tienen diferentes diferentes, ¿sí?, tamaños de radios, ¿sí? Entonces, pero si por ejemplo esta pastilla tiene radio de 62 milésimas, todos los radios en la pastilla tienen 62 milésimas. Si esta pastilla tiene radio de 31 milésimas, todos los radios en las esquinas son de 31 milésimas. O sea, los radios cambian entre pastillas únicamente, no entre esquinas, ¿ok? Cambian entre pastillas. O sea, este radio es de 31, este deja radios de 61. Entonces, en los planos tenemos que poner atención si este radio me lo piden de 60 o este radio me lo piden de 30. Entonces tengo que saber cuál herramienta utilizar para poder ejecutar y hacer esos radios, ¿sí? Con qué determinado radio debe tener esa pastilla, ¿sí? Entonces, estos cortes, por ejemplo, este primer corte que realiza así por afuera de la barra es el cilindrado, cuando estamos cortando por el exterior del diámetro. Cuando vamos en esa dirección así en X, ¿sí?, también es parte del cilindrado, ¿sí? Es como cuando estamos cortando así, es como si fuera un corte, como un careado. Es hacia adentro de la cara, como que estamos cortando esta cara, ¿sí? Estamos reduciendo el diámetro, estamos cilindrando, pero a su vez también estamos careando esta cara. Estamos cortando por el exterior de la cara y estamos cilindrando el diámetro. Si estamos cortando por afuera el diámetro exterior, como cuando limpiamos el diámetro en la barra, ese es el cilindrado, ¿okay? Cortando en este sentido sería en Z, cortando en ese sentido sería en X, ¿ok? Muy bien. Ahora les mencionaba también, los insertos se pueden poner en diferentes posiciones, ¿sí? Dependiendo el tipo de porta inserto, también pueden ponerse en esa posición, y también pueden ser utilizados para, por ejemplo, para herramientas como interiores, como las barras, para abrir lo que son los barrenos, ¿verdad? Ok, entonces, aparte de ese vimos el inserto tipo D, que es también de la familia de los rombos, como el anterior que acabamos de ver. El otro era tipo C, este es tipo D. Entonces, todos los diamantes, todos los insertos de forma de rombo, diamante, ¿sí?, también están dentro de una familia. Vean la diferencia, las características que tiene el tipo D, a diferencia del otro inserto. La claridad que puede abrir de esos ángulos y esas ranuras, esos espacios, pues mucho más cerrados, ¿verdad?, que la anterior pastilla que acabamos de ver, pues no pudiera lograr. Vean también la claridad pues creo que se abre esto, la claridad que va dejando, ¿sí?, aquí, para poder hacer este ángulo en rampa hacia dentro de lo que es el diámetro interior de esta pieza. Y toda esta claridad que tiene suficiente para poder dejar todo este arreglo, ¿verdad?, toda esta figura dentro de la barra. Entonces, los ángulos y los insertos con ángulos más cerraditos, más agudos, pues nos ayudan también a dejar ciertas claridades para poder obtener más profundidad en ciertas características de la parte. ¿Sí se entiende eso? Entonces, otro ángulo que es mucho más agudo, es todavía más así, el ángulo más cerradito, más puntiagudo, es el BNMG. Sí. Ahí tenemos un ejemplo del BNMG. Este inserto es de 35 grados, ¿sí?, entre sus dos caras. Esta cara y esta otra cara forman un ángulo de 35 grados, y esto le permite tener mayor, ¿sí?, profundidad en ciertas áreas donde las claridades, pues, que le permite, pues, puede atacar espacios mucho más reducidos, ¿sí?, con mayor profundidad aquí en las cavidades de los ángulos, ¿sí?, o más estrechos. Y también el portainserto también influye mucho en la posición que coloque el inserto, ¿verdad?
para hacer esas, para poder alcanzar a llegar a penetrar esas superficies. Entonces, muy bien, entonces vean esta pieza. Esta pieza, pues el material cuando llega, pues es una barra así, ¿no? Una barra de este material así. ¿Se alcanzan a ver ahí la barrita? Ok. Bien. Nosotros tenemos el tipo C. Aquí está el tipo C. Fíjense bien. Cuando usamos el tipo C, vamos a ver, el tipo C. Ahí está. Estoy viendo que tiene una figura así ya. Ok, ya entendí. Ok. Vaya, no. Creí que ya tenía aquí todas las herramientas. Bien, este es el tipo C, miren. Vamos a ponerle ahí. Ok. Cuando tenemos una pieza así, ¿sí? La pieza final, cuando la terminemos, va a quedar de esta manera. La pieza resultaría así, ¿sí? Cuando llega el material, pues sabemos que nos llega así, una barra, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos hacer es que llegue, que al final termine así. Parece un tapón, ¿verdad? Como un clavo, un tornillo. ¿Estamos? Entonces la pieza la vemos así, de lado. Y decimos, bueno, para programar prácticamente lo único que se necesita es el perfil de la pieza. Y sabemos que la torreta pues se encuentra de este lado, ¿verdad? Y el chuck se encuentra aquí la torreta acá, ¿verdad? Entonces el ataque de la herramienta pues siempre tiene que ser desde acá, ¿sí? Donde está la torreta, hacia donde se encuentra el material. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, cuando llegamos aquí al material, por ejemplo, lo primero que van a ver es un cariado. La herramienta llega, ¿sí? Llega la herramienta y un cariado es limpiar la cara, ¿sí? Limpia la cara desde X afuera de la pieza, aquí en esta posición en Z, que es al ras de la cara donde va a ser nuestro Z0, y limpia hacia adentro del material hacia el centro de la barra. Si fijan, se retira la herramienta y lo siguiente va a ser el cilindrado, que va a ser darle la forma a todo el contorno. Entonces vean, la herramienta hace todo el trabajo sin problemas con un inserto tipo C, ¿sí? Lógicamente aquí es donde vemos lo que es la claridad de los grados. ¿Se dan cuenta los grados? ¿Sí? La claridad aquí
Y si vemos del lado izquierdo también existe esa misma claridad, pero aquí pues se nota que todavía está agarrando parte de lo que es el material, ¿verdad? Claridad aquí, claridad acá. Entonces lo podemos poner unas dos pasadas para que se vean las dos claridades. Prácticamente me las dio de... A ver si me hizo caso. Ok, ahí se ve. Le di como una segunda pasada para que vean ustedes las dos claridades. Claridad aquí y claridad acá. ¿Sí? Esas dos claridades sirven pues para que lo único que esté interfiriendo, ¿verdad? O que esté haciendo contacto con el material sea lo que es el radio. ¿Sí? Nuestro radio de nuestro inserto es quien únicamente está haciendo contacto sobre la superficie de lo que es el exterior del diámetro, ¿verdad? Pues va haciendo contacto sin tocar, con ayuda de esa claridad, lo que es la demás cara del inserto, lo que es la superficie. Esto también ayuda a que cuando esté removiendo material, pues el desahogo, la viruta, la rebaba, pues también se va circulando, ¿verdad? De manera que no se atasque, ¿sí? Por aquí. Entonces, mientras más sea esa claridad que existe aquí entre lo que es el diámetro de la barra y el inserto, pues le ayuda también a mantener esa parte que no va a ir afectando el perfil de la parte, ¿verdad? Que vamos dejando con la herramienta. Entonces, vean el inserto, el radio del inserto. Vean aquí esta esquina, se ve totalmente como perpendicular. Aquí se ve rápidamente lo que es la escuadra, ¿verdad? O el ángulo de 90 grados. Y vean, cuando llega y se presenta el inserto, quién es quien deja, ¿sí? En la esquina su huella, ¿verdad? Su marca. Nuestro inserto. Entonces, si en el plano me dijeran, ¿sabes qué? Esta pieza lleva un diámetro aquí enfrente, lleva un diámetro aquí atrás, pero en la pura esquinita aquí lleva un radio de 32 milésimas o de 31 milésimas, pues entonces debo elegir una pastilla que deje ese mismo radio, porque quien deja el radio, pues como ustedes se dan cuenta, es la pastilla, ¿verdad? Entonces, número 2, la pastilla, se dan cuenta, pues hace el trabajo sin ningún problema, ¿sí? Sin ningún problema va recorriendo lo que es todo su contorno, el contorno de la pieza, el contorno del perfil de la parte, y termina sin problemas, ¿verdad? Por ejemplo, la segunda herramienta, esta misma pieza, la segunda herramienta, si utilizamos nuestro DNMG, pues también ok, es que le dejé activados igual, cuando llega hace también la cara sin ningún problema, también hace también la cara igual. Vean que también tiene su ángulo de claridad aquí, pero cuando termina, vean el ángulo de claridad que tiene esta herramienta, o sea, bastante claridad, ¿verdad? Al paso que va dejando, pero la claridad que deja aquí pues todavía es mucho más mínima, ¿no? Más sin embargo, pues igual no estamos haciendo contacto en la cara para no dañarla, ¿verdad? Únicamente lo que está haciendo contacto, no da cuenta, es el puro radio del inserto, ¿sí? Sobre todo el perfil. Entonces, esta herramienta también podría ser apta para poder realizar el mismo trabajo, ¿se dan cuenta? Entonces, la última herramienta de las que hemos visto hasta ahorita, de las general, sería la del tipo D. Déjenme cargarla aquí directamente. VNMG 332 y el holder MVJN. Si ustedes se dan cuenta que ahí hay un chorro de numeritos, ¿verdad? De herramientas, pues ya con el tiempo ustedes van a ir aprendiendo cómo diferenciarlas, ¿verdad? Van a conocer las herramientas poco a poco, y lógicamente cuando entren a un software como este, pues es porque voy a entrar y ya sé cómo se llama cada herramienta, ya sé qué es lo que hace cada una de ellas, cuál aplica, cuál no para hacer el trabajo. Si vamos a este inserto, pues también miren, hace bien su cara y también hace todo el trabajo del perfil sin ningún problema, ¿verdad? Vean, la claridad es mucho más enorme en este ángulo y
pues la claridad que tiene aquí pues es igual o muy parecida a los otros dos anteriores, ¿verdad? Solamente que la claridad aquí es mucho más grande para poder inclinarse en perfiles con esos ángulos, ¿sí? En el contorno. Entonces los tres insertos para ese tipo de maquinados pues sí, aplican, ¿verdad? Cualquier inserto de los tres podría hacer el trabajo de esta pieza. Pero vamos viendo otro ejemplo, parecido así. Entonces tenemos el segundo. Este sería el segundo ejemplo. ¿Okay? Este contorno de esta pieza, ¿sí? Vamos a suponer esta pieza cuando se fabrique, pues déjenme ver. Así quedaría la pieza, ¿sí? Final, ya maquinada. Entonces vamos a ver qué pasaría con los tres insertos que acabamos de ver. ¿Cuál sería la diferencia, verdad? Entonces vamos primero con el tipo C. Entonces vamos a probar el tipo C. Llega el primero corte, que es la cara, limpio la cara, pero ahora vamos por el exterior, ¿sí? Y aquí, pues por el exterior parece que se metió hasta la cocina, ¿verdad? Vamos a ver si ahí respeta un poco más. Entonces, corte, cara y... oh, pues... ah, ya. Lo que pasa es que... lo que pasa es que yo hace rato ahorita modifiqué esto y prácticamente como que lo eché a perder. Entonces parece que ahí está ya. Más que le quité algo aquí que no debí de haber quitado. Ahí está. Entonces vean, ahora sí, la cara y el exterior. Vean, por el ángulo que tiene de claridad el inserto, no le deja meterse, ¿verdad?, a todo lo que es este contorno. Solamente puede agarrar aquí, hizo una pequeña rampita y nomás puedo cortar hasta este punto y ya, salir. Pero todo el demás trabajo, pues un tipo C con esos ángulos, con esos grados, pues no lograría atacar todo lo que es esta parte de aquí que hizo falta por remover. Entonces prácticamente pues no es lo que nosotros esperábamos, ¿verdad? O sea, esta pieza no se parece en nada a lo que esta pieza, podría decirse, pues el inserto no es el adecuado para llegar a hacer esta. Ni el holder o el porta inserto ni la pastilla podrían ayudarme a hacer la pieza final. Entonces, ¿por qué? Porque los ángulos de las pastillas pues no dan, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría? Bueno, vamos entonces con el tipo D, el segundo inserto general de los que hemos estado viendo, ¿verdad? Ahora estamos con el C, con el D y luego con el V, ¿no? Vamos ahora con el D y ahora checaríamos y cortamos por exterior y vean, el ángulo de la claridad del inserto le da suficientemente espacio para claridad para poder atacar el ángulo, ¿sí?, en el exterior del perfil y cortar perfectamente todo. Entonces este sí nos ayuda bastante, ¿sí? Entonces prácticamente por eliminación pues el tipo C no nos ayudaría, pero por ejemplo un tipo D sería el más fácil para poder lograrlo. Así visualmente, como están viendo ahorita la práctica, se está entendiendo cuándo y cómo poder elegir un tipo de inserto así para ese tipo de perfiles. Sí se ve claro, ¿sí se entiende? Prácticamente cuando ustedes estén en la máquina, esto es lo que van a ver frente a ustedes cuando estén maquinando la pieza. Van a ver un chorro de insertos que entran a maquinar la parte. Entonces prácticamente distinguir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no usar este? ¿Por qué mejor no usa aquel? Entonces ahí es donde nosotros definimos, mira, pues es que este tiene más ángulo de claridad, tiene más ángulo de ataque, puede entrar con mayor profundidad en esta superficie, le ayuda mejor a definir el contorno. Entonces esas son las cosas que a veces las herramientas, las geometrías nos entregan por lógica el uso de una herramienta de manera correcta. Vamos por último con el tipo V, ¿sí?, ya para terminar. Pues lógicamente si el D lo hizo, pues con mayor ángulo de claridad pues también lo va a hacer, ¿verdad? Miren, todo el ángulo mucho mayor que el tipo D. Entonces aquí todavía tenemos mucha más claridad que el tipo D.
prácticamente lo que estamos haciendo ahorita es como hacer un acabado final, porque se dan cuenta estamos atacando todo el contorno final de la pieza. Un desbaste, sí, pues es muy diferente a lo que es el acabado. Por ejemplo, un desbaste sería hacer esto. Pongan atención. O sea, cuando removemos toda la cantidad de material que está ahí de exceso, con esto hacemos un desbaste. Miren, le voy a poner ahí de 50 launch esta, y le voy a decir que deje unas 50 milésimas de material en el perfil. Ok, lo que pasa es que ahí me está detectando que la entrada de la herramienta pues es un poquito agresiva, ¿no? Pero bien, vamos a dejarlo así para que solamente se vea el objetivo del porqué. Entonces vean, hace la cara y después se le pone a hacer lo que es un desbaste, remover material. Vean, realmente los cortes de desbaste no remueven todo de un solo golpe, o sea, tienen que remover material poco a poco, ¿sí? Despacio, poco a poco, pasada por pasada, va removiendo, va escarbando. Esto es un desbaste, ¿sí? ¿Te das cuenta el desbaste? ¿Por qué? Porque el desbaste, miren, dejó esa cantidad de material, ¿sí?, en todo el perfil. ¿Qué fue lo que hicimos? Removimos el exceso, la mayor cantidad de material, ¿sí? Y cada pasada que haga la herramienta lo hace para poder realizar mucho esfuerzo sobre la materia y que ésta se deforme, y también lo hacemos pasada por pasada para poder que nuestra herramienta también resista toda esa carga de corte, ¿verdad? No podemos exceder toda esa fuerza, porque también podríamos fracturar lo que es el inserto, la herramienta. Entonces, por eso es que tenemos que idear una forma o como un tipo de arreglo de pasadas para ir removiendo todo ese exceso. Lo importante aquí es que siempre que se hace esta operación, pues hacerlo a que mueva lo más rápido posible ese material. Entonces, por decir, si esta herramienta, ahorita si ustedes se preguntan, bueno, esta herramienta hizo como cuántas pasadas, como unas 10, 15 pasadas, ok. No hay una herramienta que lo haga en menos. Pues sí hay herramientas que puedan hacerlo en menos. Entonces ya ahí es donde hablamos sobre cuál es la que ahora sí hace mejor el trabajo, si esta herramienta o esta otra. O sea, lo hacen mucho más rápido, y ya solamente con esta herramienta pues ahora sí, sabes que ya nomás entro y defino lo que es todo el perfil, acabo, termino toda la pieza, ¿sí? Entonces esto se vería prácticamente, por ejemplo, ¿no? Así, de esta manera. Hace la cara y se pone a desbastar. Remueve material. Sí, vamos removiendo poco a poco ese exceso. Y por último, la pasada de final, la de acabado, donde determinamos y definimos todo el contorno ya de una vez. Así es. Entonces, lógicamente, esta última pasada pues ya va con menos carga de corte, ya va un poquito más ligerito, el cortador ahora sí ya ha definido todo el contorno. Pues ya esta herramienta puede definir todo el contorno de un solo pasado. Sí puede, porque tiene la suficiente claridad, el ángulo de ataque. No hay ninguna interferencia en la que la herramienta no pueda llegar a ningún punto o ángulo o espacio que no tenga ese perfil, ¿verdad? Entonces ya lo vimos sobre la simulación. La programación es para eso mismo, no solamente para definir cómo hacer tu arreglo, tu programa, sino también para poder evitar esos accidentes, hacer choques con herramientas, definir lo que podríamos hacer así visualmente y por lógica decir, sabes que pues esa pastilla no va a entrar, ¿no? Porque sabemos que es muy robusta, pero esta con más ángulo, pues lógicamente que sí. Pero lo que hacemos con las simulaciones también determinar, ok, mira, más visualmente ahí estás viendo todo directamente, la simulación te está ofreciendo la manera de cómo determines que el proceso está correcto, ¿verdad? No va a haber ningún problema.
Última pieza. Tercer contorno. Nuevamente. Vamos a agarrar una DNMG. Bueno, vemos el perfil de esta pieza y decimos, pues lógicamente, si el C no entró en la otra, el más cuadradito, pues menos en esta, ¿verdad? Porque aquí tiene un ángulo demasiado inclinado. O sea, no va a entrar ahí el C. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces, empecemos por el D. Ya por eliminación, ya decimos, ¿sabes que el C ya no va a funcionar? Entonces, entramos con el D y vemos, el D hizo su cara, pues sí, sin ningún problema. Pero cuando entra aquí y hace este ángulo, vean, no puede, el D no puede, no llega hasta allá. Porque si forzáramos a que la herramienta llegue hasta ese punto, lo que va a pasar es que esta esquina del inserto se va a comer parte del material del producto final. Entonces el ángulo del tipo D en este momento ya no me está sirviendo. No tiene la claridad suficiente para poder recorrer todo el perfil. Ahí se ve todo el material que me está dejando. Entonces hay veces que con los ángulos, las medidas de los ángulos, también tenemos que saber determinar, ¿sí? Ok, este inserto tiene ciertos grados de claridad que me pueden permitir lograr alcanzar, poder cubrir ese ángulo. Y que todavía que me sobren ciertos grados de claridad para que la herramienta no esté haciendo contacto con el perfil de la parte y no resulte dañado o lastimado, ¿sí? Y cumpla su trabajo final, ¿no? Que es pues entregar esta parte de aquí, ¿no? Todo el perfil sin problemas, ¿verdad? Bien definido. Ok, ¿se entendió? La diferencia y la aplicación entre esos insertos en esos tres ejemplos. Está más claro ya de lo que vimos desde lo que vimos en la presentación del viernes. Ok, entonces prácticamente la aplicación de los insertos es geométricamente así es muy sencilla, sí, es muy fácil de analizar, pero simplemente es también saber, o sea, igual a lo mejor yo sé que ustedes dirán, ok, eso para mí es nuevo, yo nunca me hubiera imaginado que a lo mejor unas geometrías así pudieran ayudarnos a darle, a procesar piezas, ¿verdad? Maquinar partes y de qué manera aplicarlas, interactuar una geometría con otra geometría. Esa es la manufactura de una pieza, ¿no? Esa es la parte inicial. Entonces, ¿cómo vamos con el tiempo? No he dicho nada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros con el proceso, con el paso del tiempo, cuando estamos en una máquina CNC, tenemos que ir observando, tenemos que ir percatándonos de nuestras herramientas, ¿sí? Y conociendo qué hacen cada una de ellas. Y lo que les estoy mostrando ahorita, muchachos, no es algo que pues lo vimos nomás en la escuela, allá afuera no lo vamos a ver, allá afuera es general esto, es muy común esta herramienta, la van a ver a todos lados que ustedes vayan y que tengan máquinas en ese, van a ver ese tipo de geometrías, ¿sí? Y esto va a ser darle la vuelta y tener que estudiar, ¿no? Algo que ya vimos en la escuela, darle ese repaso, empezar a analizar, ¿dónde puedo recibir más información sobre ese tipo de insertos y cómo aplicarlos y cómo distinguirlos y cómo saber cuáles son los correctos? Sí, entonces para eso nos está sirviendo esta clase, ¿verdad? Para darnos una entre de cuál es la función, ¿verdad? De estas características. Si queremos aprender a aplicarlos, pues sería por medio de la programación. Ahora sí, ¿sabes qué? Vamos a agarrar el inserto, vamos a programar esta parte. Ok, de estos tres insertos, a ver, Fernando, ¿cuál usarías tú para hacer el desbaste? ¿Cuál usarías tú para hacer el acabado? ¿O usarías los dos para...? Entonces es el diálogo y discusión que a mí me gusta utilizar durante una clase de programación.
quiero que empiecen a echar así como el coco y echar a volar, y luego ya de repente, ok, vamos a probarlos y hacer lo mismo que acabamos de hacer. Ok, vamos a ver, hacer lo mismo, así es, y ya definimos, ¿sabes qué? Mira, con esa herramienta nos tardamos tanto, con esta otra herramienta nos tardamos menos o más tiempo en remover todo ese material. ¿Por qué? Porque esa herramienta puede remover más material, esta herramienta puede remover más material, por el tamaño del inserto, por el tamaño del radio del inserto. Entonces también vamos aprendiendo mucho más sobre cómo diferenciar ese tipo de situaciones. Ok, bien, entonces modelos de maquinado que se hayan visto durante esta sesión, pues videos como ese tipo, ¿no? Videos que presenten en el internet muchas de las características que pueden realizar, hacer cariados, ¿sí? Por ejemplo, como ahí vean la irregularidad con la que llega el material, ¿verdad? Ya tiene una preforma, ¿sí? De la forma final que va a tener, pero esta herramienta pues se encarga de ya definir, ¿verdad? Los perfiles que van a quedar cilíndricos, que queden rectos, que queden superficies uniformes a las superficies o a las geometrías cónicas, ¿sí? Que debe llevar. Entonces, ahí está. Ahí entró otro inserto. Fíjense que el inserto anterior era un radio mucho más grande. Si alcanzaron a detectar ese detalle. Fíjense el radio del inserto cuando entró. Este inserto tiene un radio más grande, pero si le ponen el inserto con el radio más grande es porque el radio más grande aguanta mucho más corte. Miren, ese es el rompeviruta. Vean cómo la viruta sale despedida de manera que se va desbaratando como pedacitos. ¿Se dan cuenta? Para eso ayudan esas caras con esos diseños, para que la rama, mira, cuando se pega aquí, choque, se estrelle. Eso hace que levante. Miren cómo levanta la viruta, y hace que con el otro lado, el perfil el ángulo de la herramienta, el de corte, ahí se estrella la viruta y se va desbaratando, ¿verdad? Vean aquí, es un radio más chiquito y si alcanza a hacer como un pequeño rizo, ¿verdad? Largo de rebaba, pero el radio del inserto es mucho más pequeño, y lo que está removiendo, pues lógicamente a lo que ese radio puede remover, pues es esa cantidad que ustedes alcanzan a ver durante el paso del corte, ¿no? Que lleva una carga más pequeña de material. Entonces también los insertos, los radios, pues sí, si el radio es más chico va a poder remover menor cantidad de material. El radio más grande pues remueve mayor cantidad de material. Estoy hablando de que si hay herramientas que tienen radios mucho más grandes y robustos, nos van a ayudar a remover más rápido material, o sea, a hacer los desbastes, ¿verdad? En cambio, radios más chicos pueden alcanzar a definir, ¿sí? Perfiles o acabados, o sea, superficies, cuando van a remover una menor cantidad de material. Ahí está las barras, los borings, finish bore se llama, por eso le dicen borings. Bore es el mandrinado. Este es un mandrinado, lo que está haciendo ahorita la barra. Está cortando por el interior del diámetro de esta pieza. Y está el acabado, ¿verdad? Está dejando. Tenemos otro antes de que se nos acabe el tiempo. Otro inserto tipo rombo, tipo C. Entonces, lo que están viendo en video es herramienta de torneo general, así le llaman. Insertos de la familia de los rombos son muy conocidos para hacer acabados, ¿sí? Desbastes, y sus pequeños radios pues ejercen muy poca presión en los perfiles de las partes para poder definir esos perfiles ya terminados. Esa es la ventaja que tienen nuestros insertos. Ahí está el efecto rompeviruta, como levanta está el huequito, y luego ese mismo bordito levanta lo que es el resto de la viruta, ¿verdad? Para que choque y se desprenda fácilmente. Tenemos 5 minutos más. Vamos a ver este. Vamos que le apure, ¿verdad? Aquí está haciendo una diferencia entre coolant convencional, que es utilizado por medio de una pipa de irrigación,
va directamente, siempre el coolant debe de estar apuntando directamente hacia lo que es el inserto. O sea, el área de contacto contra el material, el área de corte va a ser ahí, ¿verdad? En la pura punta del inserto. Y ese es otro método de irrigación. Aquí el holder tiene un método de irrigación que está directo, ¿verdad? Como que el coolant pasa a través del holder, llega por estas pipas que ya están instaladas en el holder, el portaherramientas, y o quiere mostrar que es más efectivo que aquí. Miren, aquí por ejemplo, pues ahí a veces el coolant pues se va perdiendo, ¿verdad? En el ángulo. Y de hecho esas pipas a veces con el maquinado, con la acumulación de rebabas, se mueven las pipas y dejan de apuntar en la dirección. ¿Sí? Y vean, ahí muestra una diferencia de las rebabas, porque vean cómo en la máquina, de hecho, en cuanto abrió la puerta, vean cómo estaba acumulada la rebaba, ¿sí? en la pieza, y vean acá de este lado cómo se muestra limpio, ¿verdad? Y prácticamente lo que más deseas pues es que la rebaba se desbarate, se haga pedacitos para que sea fácil transportar. De otro lado, hacer este tipo de chamizos, como les llaman, o de bolas de material, pues a veces es más complicado porque tienes que andarla sacando manualmente y la máquina no es suficiente su banda o su conveyor para poderlas retirar de la máquina hacia afuera, ¿no? Hacia transportarlas hacia un contenedor. Entonces, la forma de controlar el maquinado en el desbaste es prácticamente eso. Es el punto donde le gusta el material, y trabajando con tu inserto correcto, tu herramienta, tu forma de irrigar el coolant, que te dé todo ese resultado, ¿verdad? Que la rebaba salga así quebradita. Es otro inserto del tipo C. Prácticamente el tipo C es muy utilizado para hacer desbastes por lo robusto que es. Una pastilla mucho más gruesa, mucho más grande. Pero también esos tipos C, pues con radios más pequeños, pueden dar acabados mucho más finos también. Ya, todos esos golpeteos que hace el material con la herramienta cuando va a iniciar el corte, todos esos, una herramienta que no tiene buen cubrimiento, una herramienta que tiene un inserto muy pequeñito, con un radio muy pequeño, pues esos golpeteos pueden hacer que el inserto rápidamente se despostille, se quiebre y pues nos frene lo que es el proceso del maquinado, ¿verdad? Entonces tenemos que también contemplar eso cuando digamos, hey, se está quebrando mucho el inserto, o sea, ya metí el corte y otra vez se vuelve a quebrar y tengo que parar la máquina. Pues a lo mejor ahí hay que verificar si la carga de corte es demasiada o si el inserto tiene un radio muy pequeño, o el filo, el inserto. Puede haber muchas condiciones, ¿verdad?, que lleven a cabo cuál es la causa raíz de por qué se quebra el inserto. Vean ahí. Todo el rebaba como sale como un pedacito, ¿verdad? Vean la preparación del filo de esos diseños. Sí. Prácticamente podrías tener infinidad de insertos, ¿verdad?, de ese tipo, de esa geometría, pero a lo mejor si encuentras el indicado vas a lograr hacer ese efecto. Vamos entonces a parar lo que es la junta para pasarnos al siguiente chat, y ahorita regresamos, ¿no?, para pasar ese link. Sí. Bien, ya estamos mayoría casi de regreso. Se están conectando los compañeros.
Entonces, bueno, esos fueron los insertos rombo. También otros tipos de inserto que ya llevan radio mucho más grande. Sí, continuando con los tipos de inserto. Hablamos también de que hay insertos redondos, aparte del tipo rombos, esas geometrías. Los tipos redondos, insertos tipo redondo, vamos a ver qué es lo que hacen, ¿sí? Cómo son. Entonces, estos insertos redondos, se dan cuenta, a diferencia de lo que es un inserto como un tipo C, estos insertos son mucho más grandes, tienen radios mucho más grandes, ¿verdad? Que ese radio, pues la capacidad que tiene una pastilla de tipo cuadrada o tipo rombo, pues no podrían soportar, ¿verdad? Tendría que ser una pastilla bien grandota para poder tener un radio como el que ustedes acá están viendo en el video. Entonces, la característica más grande que tienen los insertos redondos es que pueden remover mayor cantidad de material, ¿sí? Entonces, es muy obvio que, a diferencia de los otros insertos, pues estos pueden remover mucho más material, pero ejercen mucha más presión, dado que esa es su característica principal. Pueden llegar a ejercer mucho más presión durante el corte en el material. Entonces, lo que tenemos que tener mucho cuidado cuando están ejerciendo presión estas herramientas durante la pieza es que esta pieza no se vaya a deformar. Pero vean, vamos a echar un cuartito entre un tipo C y un inserto redondo. Vean la diferencia, vean. Misma pieza, llevan unas carreritas, vean. Aquel apenas lleva una pasada y todavía no termina, y este ya va que vuela. Ya va la segunda pasada y este ya lleva como 6 pasadas de ida y de regreso. Esa es otra ventaja que tiene el inserto redondo, que puede cortar de ida y puede cortar de regreso. O sea, no tiene que perder tiempos en dar una pasada y luego regresar al principio, ¿verdad? O sea, va de ida y de regreso, cortando. Vean nomás, y de regreso. Lógicamente, la desventaja que tiene un inserto redondo es que esos ángulos, ¿sí? Este los puede ir formando, ¿verdad? Pero este no. Este solamente, pues prácticamente hizo lo que queríamos, remover el material en el menor tiempo posible. Y lleva, mira, 1 minuto y 50 segundos. Y el tipo C todavía no termina. O sea, todo ese tiempo que tenemos ahí, pues utilizar una herramienta adecuada en ahorro al año, pues de esas piezas, imagínense, pues casi 1 minuto, ¿verdad? De diferencia, lo que se llevaron. Y ahora van sobre el acabado. Ahora, vean, eso es lo que les decía, va de ida y de regreso, y acá solamente de ida. Nomás vuelve a regresar al mismo punto donde arrancó, y otra vez vuelve a regresar al mismo punto donde arrancó, en vez de hacer de ida y regreso, ida y regreso. También es cómo lo utilizas el inserto, ¿eh? Cómo lo aprovechas tu herramienta. 27 segundos. Sí, pero vean todas las ventajas que tiene el inserto redondo para poder lograr llegar a esas cavidades, esas ranuras, esos 46 segundos, implementándolo con una rutina pues mucho más lenta, ¿verdad? ¿Tiene más o ya no? Mi trabajo, mayoría de las partes que fabricamos, todas inician un proceso de maquinado con un inserto redondo. Iniciamos removiendo todo el material de exceso con esos insertos, y ya por último ya definimos superficies terminadas con los insertos rombos. Yo creo que si no tenemos un 70% de nuestros procesos así, creo que estaría mintiendo, porque mayorías de los procesos de maquinado en mi trabajo son así. Si tienen, ya yo cuando llegué no lo implementé, eso ya estaba implementado, y de allá para acá pues hemos estandarizado trabajando de esa manera, ¿sí? Y como les decía, esos insertos también se adaptan a los holders que pueden soportar las máquinas. Hablamos de holders de 1 pulgada por 1 pulgada, que son los cuerpos de los portainsertos que se insertan en las ranuras de la torreta.
Entonces ese es el tipo de inserto o el tamaño de inserto en general que puede también insertarse para estos portaherramientas con esas dimensiones. Tenemos otros tipos de insertos, se llaman insertos de ranurado. Vamos a conocer también qué hacen los insertos de ranurado. Ahí está la cuchilla. Es una cuchilla redonda de doble inserto, ¿verdad? Doble cuchilla. Ya solamente. Es una cuchilla redonda como si fuera un inserto redondo, pero es un inserto mucho más pequeño. O sea que si queremos lograr, por ejemplo, hacer un acabado con un inserto, con un radio mucho más pequeño que el radio tan grande o enorme que pueda dejar un inserto redondo, ¿sí? Pues no nos podemos comparar, ¿verdad? En esa magnitud de radio. Un radio mucho más pequeño, un perfil mucho más definido, mejor acabado. O sea, buscamos insertos redondos, pues los encontramos en cuchillas que tienen esa característica, cuchillas redondas, para también formar ranurados. La operación en inglés es como grooving, ¿sí? Ranuras. Aquí hay insertos también de cuchilla. Este también es doble inserto, doble cuchilla. Y vean lo que hacen son como ranuras, ¿sí? Lo que tienen de ventaja estos holders es que, si se dan cuenta, entierra en X ahí y corta en Z. O sea, se entierra la herramienta en X sobre el diámetro y se va caminando en el eje Z. Pongan atención, ahí miren cómo corta en Z. Va moviéndose en Z y puede enterrarse y caminar en Z hacia positivo, hacia negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sujeción de este holder es mantener la pastilla fija, ¿sí? Bien agarrada con este tornillo y este clamp. Eso evita que la pastilla se salga fuera de su posición en el holder y pueda hacer ese tipo de cortes, ¿sí? Con mayor precisión. Vean, qué fácil, ¿verdad? Parece como una copa, un peón, así como de ajedrez, ¿verdad? Entonces, lógicamente los insertos rombos aquí no aplicarían, ¿verdad? No podrían entrar a hacer ese tipo de ranuras. Entonces, ¿qué utilizaríamos para hacer un ranurado así? Para hacer esos... Sé que parece como... No sé, corríjame, no sé si es... Como una flecha, ¿verdad? Algo así. Un eje. Ahí está, miren. Esas ranuritas, todos esos diámetros fabricadas o hechas por una... Quizás a lo mejor todos los pueden aproximar con una herramienta como un botón, como un inserto redondo. Pueden aproximar las medidas, pero ya esos insertos ya entran a hacer un trabajo mayor. En ranuras mucho más angostas, ¿verdad? Con radios más pequeños. Pero lógicamente la ventaja que tienen también los insertos cuadrados es que las esquinitas, los radios que tienen las cuchillas estas cuadradas, pues son radios muy pequeñitos, como de 8 milésimas. O sea, casi esquinas totalmente agudas, ¿verdad? 90 grados al fondo de las ranuras. Y luego tenemos insertos para tronzado. Esos insertos también son cuchillas, como las de ranurado, las que acabamos de ver, pero las de tronzado, esos insertos solamente se adaptan así a presión dentro de lo que es la lama o la plaquita esta que ustedes ven. Entonces ese inserto solamente no puede cortar en dirección en Z, ¿sí? Solamente tiene que entrar así derechito como va en X hasta el punto donde llega. No puede estar cortando de un lado para otro, porque como el inserto solamente está introducido a presión dentro de su porta inserto, que es esa lama o esa lámina, vean cómo está. Solamente la pastillita está aquí introducida a pura presión, ¿sí? Y luego se retira con una llave. Aquí se ve, ¿no?, cómo está la llavecita, un dibujito. Se retira con una llave para poderla botar. Pero si este inserto lo quisiéramos que cortara de un lado para otro, como el Z,
la cuchilla pues se doblaría, se saldría de posición y la carga de corte botaría el inserto de la herramienta. Entonces cortes nomás, esta herramienta solamente son para cortar directamente en X, se van derechito hasta el centro y tronzan la parte, ¿sí? Como lo vimos en el video anterior. Ahí está, miren cómo se ve esta una barra como cuadrada, ¿verdad? Bien, cómo aguanta los golpes de las superficies de las 4 caras del cuadrado hasta llegar al centro y empezar a hacer su corte pues más uniforme y tronzar. Es para eso lo que sirve, ¿sí? O sea, directo, cortar directo en el eje X. A esta operación se le llama tronzado. La anterior era ranurado, ¿sí? Lo que vimos al principio con los insertos de NMG, los NMG, los tipo C, los tipo D, los tipo V eran cilindrados. Y los mandrinados pues también los vimos, era cuando cortas por interior, ¿sí? Si no se acuerdan de los mandrinados, habíamos visto un video, ¿verdad? Por ahí por el viernes. El mandrinado pues es cuando entran estas barras. ¿Se acuerdan? Vimos este video. Cuando cortamos pero por interior. Es como el cilindrado pero por el interior de un barrero. Los van adaptados a esas mangas, ¿sí? Sobre las torretas. Y así son las barras. Pueden ser lo largo que sean estas barras, es lo necesario para poder alcanzar a cortar todo el interior, o la longitud interior de todo el cilindro, ¿verdad? Cubrir todo ese perfil. Estas barras son utilizadas para hacer el mandrinado. Eso que muestran en el video pues es el sistema que tiene, ¿verdad? El de antivibratorias. Vean cómo queda un acabado cuando queda vibrado. Vean, queda así como rayado, así bien feo. Y cuando está la barra así totalmente rígida, recta, sin vibrar, pues el acabado queda totalmente uniforme, ¿verdad? Esto es vibración, esto que se ve aquí. De hecho, prácticamente cuando estás corriendo la pieza y escuchas como que cambia el sonido, como que empieza a chillar, ya te estás notando que ya empezó a vibrar la herramienta. Entonces también eso nos ayuda a definir que pues no es la herramienta correcta, ¿verdad? O estamos usando una barra demasiado larga y débil que no le está ayudando, ¿verdad? Entonces este video lo hicieron pues para vender, ¿verdad? También la herramienta, decir, miren, cuando quieran fabricar piezas o cilindros, hacer mandrinados, pues estas barras pueden ser mucho más útiles, ¿verdad? Para poder evitar absorber vibración. Aparte de las insertos redondos, ranurados, tronzados, tenemos para hacer roscas, insertos para hacer roscas. Las roscas como las de los tornillos, ¿verdad? Roscas exteriores, roscas interiores, también hay insertos, ¿sí? Para lo que es el maquinado de tornos CNC. Aquí tenemos los ejemplos, ahí están los insertos. Si tienen preguntas o algo hasta ahorita, adelante. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de la cama? La pastilla que va abajo del inserto. Ok, esta es la cama. Sí, así es, si se daña el inserto, pues la camita le ayuda para que soporte el golpe, ¿verdad? Y no se dañe lo que es el porta inserto. Aquí te está mostrando que la cama lleva una guía, así que tiene su lado y ahí está la guía, ¿verdad? No hace que el inserto pues se posicione correctamente y no se vaya a girar o quedar. Esto que está aquí como guía, y ya solamente dejas puesto lo que es la punta del inserto para poder crear los ángulos de la rosca, ¿verdad? El cono. Ahí está, miren. La rosca no se hace de golpe, es un proceso que tiene que ir poco a poquito, irle removiendo material hasta ir formando lo que es el hilo de la rosca. Sí. Esa es la operación de roscado. En inglés pues es thread, ¿verdad? Maquinar hilos.
coloca ahí lo que es el hilo de la rosca en ese huequito, ¿verdad? Para ir definiendo lo que es el hilo, no solamente con la parte del inserto de frente, sino también aquí. Miren cómo le va dando esa forma. Esta se mira como una rosca está dañada, como la otra se queda bien definido. También hay barras de interiores, holders, sí. Esos que estaban aquí estos son para adaptarlos en barras. Pueden adaptarse en barras antivibratorias. Y esos que se ven acá son cambios rápidos, son otro tipo de portaherramientas, pero les llaman cambios rápidos porque el adaptador que está instalado en la máquina solamente hace que esta parte entre como en bona, ¿sí? Y nomás aprietan la llave y ya, ¿sí? Y pueden estar cambiando entre diferentes tipos de herramientas que lleven este tipo de sujeción sin necesidad de tener que estarlas instalando directamente sobre la torreta con tornillos y clamps. Este es un cambio más flexible, más rápido en lo que es el proceso de maquinado. Bien, pues todas estas son las operaciones más básicas en lo que es el torneado CNC, ¿sí? Entonces todavía falta, por ejemplo, faltaba ver, por ejemplo, ahí lo que son las brocas, barrenados, ¿sí? Hacer barrenos con brocas. Ya habíamos visto los videos de barrenado, de ejemplos de cuando entran brocas, pero de ahí en fuera o en parte lo que hemos visto hasta ahorita es en general lo más común que vemos en operaciones de maquinado. Lógicamente, pues todo esto aplica para las diferentes geometrías que traen estas piezas, se fabrican en estos tornos, y pues el ingenio de cómo utilizarlas, de cómo aplicarlas, de cada una de sus características, y simplemente el hecho de ver una diferencia entre otro trabajo. O sea, es que, pues mira, aquí veo una ranura, pues voy a ocupar un inserto para hacer ranuras. Aquí veo una rosca, pues voy a ocupar un inserto para hacerle la rosca. Entonces esas cosas, prácticamente conociendo la herramienta nos da la habilidad de poder determinar qué es lo que requiere o qué herramienta requiere cada una de esas características geométricas que tiene la parte al final, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece? Ese es el mundo del torno. O sea, eso es lo que las operaciones que ustedes van a ver frente a la máquina en torno CNI. Entonces, tienen toda esa gran variedad de insertos, que cada uno de ellos pues tiene una gran variedad de medidas, y de cada esa gran variedad o de ese espacio, ¿verdad? De tantas medidas que pueden existir insertos, pues también, como decíamos, cuando elegimos el holder se va reduciendo poco a poquito a una sola familia, ¿verdad? Una familia de insertos con ciertas medidas que por estándar se utilizan en todos los procesos que trabajamos en estas máquinas, dependiendo de sus capacidades. Entonces, introducirte en esto es poco a poquito, y ir practicando con cada una de las herramientas también nos ayuda por ejemplo, hablamos de la experiencia de cómo calcular una herramienta en su eje X0 y Z0. Entonces, más adelante, pues igual, o hacer en la máquina, van a tener la experiencia de cómo calcular, por ejemplo, un inserto redondo, un inserto de ranurado, un inserto de tronzado, un inserto para hacer roscas. Entonces, eso es lo interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros nos encargamos de preparar la máquina, metemos todas las herramientas, y todas las herramientas van a hacer cada una de ellas. Una operación de estas, pues lo suave va a ser cuando ya empecemos ahora sí vamos a calcular cada una de esas herramientas, cómo se deben de calcular, ¿verdad? Cómo las voy a... Y esa es la práctica que ustedes aprenden estando frente a la máquina, ¿sí? Cómo calcular una herramienta de rosca, una de ranurado, etcétera. Ahí es donde nace la experiencia, pero ya directamente sobre la máquina. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Está claro? Sencillo. ¿Tienen preguntas? Adelante. Comentarios, preguntas, sugerencias. No, profe, todo bien. Muy bien. Bueno, ya son las 7:26.
acabamos de terminar de ver lo que son las diferentes tipos de herramientas y conocerlas, pues así simplemente podemos conocerlas ahorita, ¿verdad? Pero pues ya esperamos en un futuro, si por ejemplo el próximo curso si va a ser híbrido, pues a lo mejor, ¿por qué no? Venir aquí a lo que es el taller y aventarnos una práctica, ¿no? O sea, que programemos algo en clase y ya ir despidiendo, por ejemplo, ahí está, unos 3 compañeros se vienen y cada uno pues igual, vamos metiendo el programita y nos aventamos una pieza cada quien con la práctica que se hace aquí en clase, ¿verdad? Ese es el chiste, ¿verdad? Venir y pues, ¿sabes qué? Ok, ya ahí tuvimos el curso básico, ya vimos cómo calcular una herramienta, okay, vamos para esa pieza, entonces quiere decir que vamos a calcular la herramienta 1, 2 y 3, ok, sí, va a ser la del inserto tipo C y la del inserto de tronzado y la del inserto de ranurado. No, pues esas 3, con esas 3 se va a hacer toda la parte, ok, pues van a llegar, vamos a poner el material, vamos a poner las mordazas, vamos a instalar las herramientas en la torreta y vámonos, vamos a correr la pieza, ¿no? Cada quien va a correr su parte. Pues eso sería lo interesante. Esa es la parte interesante de que si se hace el curso híbrido puedan llevar las clases de programación desde aquí en su casa y practiquen lo que son los códigos, que ya vayan haciendo su programita, y cuando llegue pues a la hora de la hora, o sí, el día, se les puede citar a cierto tiempo para, inclusive hasta lo mejor podemos dejar tarea y podemos, ¿sabes qué? Pues a ver, un grupo, todos van a tener tarea, pero un grupo se va a venir a aprender a todo lo que vieron en este curso, por ejemplo, el curso que estamos viendo ahorita, que se vengan un ratito a picarle la máquina, aunque no van a correr programas ni nada de eso, ¿sabes qué? Bueno, vengan a trabajar con lo que se vio en el curso. Entonces quiere decir que todo lo que hicieron en el tema 2, sí, hacer sus apuntes de cómo se tiene que encender, aquí los van a poder poner en práctica. Hacer unas 2 horas que nos permitan estar aquí con 2, 3 personas o 5 personas sería suficiente, ¿no? Y otro día otros 5, y otro día otros 5, otros 3 y otros 3 y así, poco a poquito, y que se vengan aquí para que practiquen. Sí, y así dejamos pues la tarea también, ya una vez que introduzcamos bien la programación, ok, bueno, la tarea es empezar a hacer el programa, bueno, vamos le dando y ya vemos un día de clase. ¿Qué les parece eso? ¿Estaría bien, no? ¿Estaría bien, profe? Bueno, pues échenle ganas, muchachos, y el curso se acaba esta semana. Hoy terminamos con el tema 3 de las herramientas. Van a venir igual a lo que les comento, a conocer estas herramientas, ¿sí? Y vamos a empezar mañana con el tema número 4. Si terminamos con el 4, dejamos tarea y el otro día vemos el 5. Es solamente un video, les dejo el examen. Una vez que terminen de ver el video, se echan el examen y ya los últimos 2 días, yo creo que a lo mejor jueves y viernes, damos un repaso aquí con la simulación, ¿sí? En la máquina del entorno. Si terminan el jueves, ya les regalo el viernes para que descansen, se relajen y empiecen con ganas el lunes, ¿vale? Ok. Ándale, pues, entonces descansen. Nos vemos entonces mañana. Que les vaya bien y Mañana que descansen. Bueno, profe. hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta luego. Hasta Profesor. mañana. Mándeme, adelante. El lunes